Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Michelene González. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo 2 años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Michelene González, quien es ginecobstetra y laparoscopista. Siempre me trabo con esa palabra. Doctora, siempre nos vamos a un aspecto más humano con respecto a las profesiones. ¿Qué le motivó a usted a irse por el área de la ginecología entre tantas especialidades en la medicina? Tocando la parte humana, Ajá. Vengo de una familia donde la mayoría somos mujeres. Ok. Y bueno, crecí viendo mi madre, mis tías, mis abuelas, y me causaba siempre curiosidad como pensar en el bienestar de ellas, y como que eso me motivó también, ese toque humano, también a ayudar a lo que es el bienestar de la mujer, que por estar involucrada en lo que es el día a día, en nuestros quehaceres, nos olvidamos de nosotras mismas. Sí, claro. Y es difícil como ocuparnos de esa parte tan esencial. Entonces, esa parte humana de estar bien involucradas, en el caso de mis pacientes, orientarlas bien y llevarlas a un punto donde sepan que por lo menos cada año deben de acudir a su chequeo ginecológico. Claro. Doctora, hoy vamos a tocar un tema que es bien sensible, el cáncer de ovario. Así es. Ya que cada vez que oímos la palabra cáncer es como este susto en el corazoncito que tenemos nosotras las mujeres. ¿Qué es lo que provoca el cáncer de ovario? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? En realidad una causa como tal que diga que es lo que lleva a desarrollar el cáncer de ovario no existe. Okay. El cáncer de ovario, como todos los otros tipos de cáncer, por lo regular ocurre por una dislocación genética en las células. O sea, el ADN se disloca y comienza a producir entonces estas tumoraciones que pueden llegar a ser cancerígenas. Sí. Pero no hay nada en específico que digamos que puede causar el cáncer de ovario. Sí. Pero entre las enfermedades que conocemos que son muy comunes, sobre todo la de las transmisiones sexuales, ¿hay alguna que pueda provocarnos este tipo de cáncer? ¿O no hay ninguna relación con ninguna? No hay ninguna relación. Ok. ¿Puede haber un factor genético? Puede haber un factor genético, sí, porque hemos visto asociaciones de pacientes donde tuvieron antecedentes de madres o abuelas con cáncer de ovario, se puede ver, pero no es el 100% de los casos ni en la mayoría de ellos. O sea que si tenemos parte de las hembras que han tenido, debemos tener ese síntoma de alerta igual que ocurre con los senos. Debemos de tener ese síntoma de alerta siempre, igual como ocurre con el de seno. Nosotros decimos que el cáncer de mama y el de ovario son como primos hermanos. Ah, se comportan iguales. No se comportan iguales, pero sí se ve una alta incidencia donde una mujer que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama se puede ver, o incluso una mujer que desarrolla cáncer de mama puede llegar a tener cáncer de ovario también. Entiendo. Entonces, por eso es siempre esta alerta y tratar este tipo de pacientes con una forma más previsoria. Sí. Doctora, ¿qué tan frecuente es el cáncer de ovario en nuestro país? Porque si bien es cierto, puede ser muy frecuente, a veces escondemos estas situaciones, ya sea por temor, ya sea por el aislamiento.
Entonces no vemos como una estadística real de cómo podemos encontrarlo. Estadística real, lamentablemente no tenemos. Sí. Pero sí se ve muy frecuente, viene siendo el tercer cáncer que causa muerte ginecológica en la mujer, o sea que es bastante frecuente. Sí. Lo lamentable es que cuando se viene a hacer el diagnóstico ya es en una etapa muy avanzada. Alrededor del 85% de todos los cánceres de ovario se diagnostican ya en una etapa muy avanzada. Sí, entiendo. Pero esta etapa avanzada me imagino que tiene que ver con la sintomatología inicial. ¿Cuáles serían estas sintomatologías iniciales que puede dar alerta a una mujer de que puede estar teniendo este tipo de cáncer? El cáncer de ovario se hace el diagnóstico en etapa avanzada, porque por lo regular los síntomas pueden confundir. Entiendo. Los síntomas que la paciente tiene son dolor pélvico, que se pueden relacionar, o la paciente lo puede relacionar con otras muchas cosas. Sí. Dolor de espalda, puede sentir pesadez, dependiendo del tamaño de la tumoración. Y ya cuando la paciente viene a sentir eso, o el abdomen crecido por la retención de líquido abdominal, llamada ascitis que se hace, sí, ya es muy tarde. Entiendo. Ya cuando llega a la consulta, es un poco avanzado. Sí, ¿y cuáles son las diferentes etapas por las que tiene que pasar este cáncer, que quizás en una etapa inicial pueda ser menos agresivo? Sí, claro. El cáncer tiene varias etapas y cuando se encuentra en etapa, vamos a decir, más temprana, que es la localizada, y cuando es un tipo de cáncer que no se disemina tan rápido, entonces es mucho mejor el pronóstico que se le puede brindar a esta paciente. Entiendo. Es mucho mejor el tratamiento que se le puede brindar. Y las expectativas de vida pueden que sean mucho mejor o con un poco más de tiempo, si se encuentra en esa etapa. Ahora, cuando se encuentran en etapas mucho más avanzadas, porque la paciente cuando se encuentra en una etapa temprana, que con cirugía se resuelve, perfecto. Pero cuando hay otras que a pesar de cirugía deben de pasar a quimio, incluso hasta radioterapia, entonces ya los pronósticos cambian. Entiendo. Generalmente llegan a la etapa cuando está avanzada. ¿Qué tan, o sea, no es recuperable, cuál es el pronóstico de una paciente ya en esta etapa? El pronóstico de vida de la paciente es de 5 años, luego de diagnosticado el cáncer. Y va a influir mucho también con la edad de la paciente. Entiendo. Si la paciente tiene de 65 años o menos, 60 años o menos, el pronóstico de 5 años de vida de esas pacientes se ven aproximadamente que se logra en un 80 o 90% de las pacientes. Sí. Ya si es de 65 años en adelante, se ve de un 32 a un 35% de esos 5 años. Se disminuye más. En total es de 5 años. ¿Y cuál es la población entre las mujeres más afectadas? ¿Esto lo podemos encontrar en jóvenes o ya en la etapa más adulta? El tipo de cáncer de ovario sí es cáncer como tal, o sea, porque tenemos tumoraciones benignas y tumoraciones malignas, que es donde entra el cáncer. Entonces, se ve más en mujeres a partir de los 55 años, 60 años de edad. Muchas veces el médico ginecólogo, que no es oncólogo, debe de tener siempre en cuenta la historia clínica de la paciente cuando llega esta mujer ya en edad posmenopáusica a la consulta y vemos ciertos resultados e imágenes donde podemos encontrar incluso hasta folículos en una mujer que ya tuvo su menopausia, y al ver esto es algo de alerta. Entiendo. Donde dicen los oncólogos que donde se ve un ovario activo después de la menopausia es algo que hay que llevar a cirugía sin perder tiempo. Entiendo. Porque es muy frecuente encontrar en este tipo de pacientes algún tipo de cáncer de ovario si uno lo deja pasar por alto. Entonces es bueno que siempre en la consulta ginecológica, porque la mujer ya pasó la menopausia, porque pensemos, bueno, esos ovarios están pequeñitos, porque ya tú tienes 60 años, 65 años, no te voy a indicar una sonografía pélvica transvaginal. Todo lo contrario. Siempre debemos de indicar en el chequeo ginecológico, sin importar la edad, porque sabemos que hay cánceres como este de ovario, que ocurren a partir de los 65 años y se nos puede escapar. Entiendo. Doctor, usted acaba de mencionar malignos y benignos. ¿Nos podría explicar la diferencia entre uno y el otro? Bien, el cáncer, hay tumoraciones benignas y tumoraciones malignas. Las tumoraciones malignas, entre ellas, como estamos hablando, el cáncer de ovario como tal, es por el tipo de células
afectadas, ya que cuando se hace la biopsia nos dicen que sí, que son células malignas. Están otros tumores de ovarios, entre ellos está el teratoma, endometrioma y otros tipos de quistes más bien, que cuando tenemos resultado de patología son definidos como ya les mencioné, de ese tipo de células, y esos son malignos, son benignos. Son benignos, sí. ¿Puede haber una confusión entre un maligno y un benigno antes de hacer el diagnóstico diferencial o por comportamientos similares? Por comportamiento podemos llegar a confundir, sí, muchas veces. Por lo tanto, muchas veces se hace un plan quirúrgico de cuando se lleva esta paciente a la cirugía, se avisa al patólogo para que espere el tumor, el cual se le envía en el transquirúrgico, sí, y dependiendo de los resultados de patología, podemos confirmar si es benigno o maligno. Entonces ahí ya le podemos brindar el tipo de cirugía que conlleva a la paciente en ese momento. Ha mencionado cirugía, pero también mencionó que a veces es necesario quimioterapia y radioterapia. Mi entender, si me retiran lo que tengo mal en mí, sana, pero veo que no es así. ¿Por qué sucede esto? Sucede lo siguiente: si se encuentra en una etapa el cáncer donde es focalizado, donde no hay diseminación, simplemente con extirpar quirúrgicamente es suficiente. Entiendo. Pero cuando lo encontramos en otras etapas, donde hay otros órganos afectados, donde hay diseminación, entonces la paciente ya iba a pasar a una etapa de quimioterapia o radioterapia, dependiendo la etapa en la que se encuentra. ¿Y cuáles son estos órganos que generalmente están afectados también cuando hay una diseminación? Bueno, cuando encontramos diseminación del cáncer de ovario, siempre están afectadas por lo regular las trompas de falopio, que es lo más cercano a los ovarios. También se puede encontrar en huesos, afectación en huesos, incluso hasta pulmonar. O sea que es como una metástasis bastante invasiva que hace. Así es. Entiendo. Y entonces en esta parte que sí baja mucho la calidad de vida de una persona ya. Bastante. Incluso la paciente comienza a sentir ya en ese tiempo pérdida del apetito, comienza a perder peso, siente como que no logra hacer digestión, deja de comer, y ya por esa parte también se empieza a deteriorar la paciente. Doctora, en una paciente que tiene sospecha o que su familia ya tiene antecedentes cancerígenos, ¿cuáles serían las analíticas que siempre debería realizarse, aunque no tenga sospecha de que tiene cáncer, que pueden darle una alerta o pueden ayudarla a prevenir? Hay unos marcadores tumorales, los cuales nosotros mandamos a hacer de rutina en todas las pacientes, que por lo regular, cuando hay algún tipo de afectación, estos marcadores se ven elevados. También existen otros tipos de marcadores que se hacen por sangre, como son los llamados BRCA, que se usan también mucho para detectar temprano la herencia del cáncer de mama. Entiendo. Entonces, esos también pueden ayudar mucho a una mujer que sospecha o que simplemente por curiosidad, al tener ese antecedente tan cercano, se debe de hacer por lo menos los marcadores como el CA-125 en cada consulta. Los BRCA simplemente con hacerlo una vez es suficiente. Y claro, siempre estar pendiente, hacer una sonografía, porque las imágenes nos orientan mucho. ¿En las imágenes pueden salir en una etapa inicial o ya en una etapa avanzada? En las imágenes todo depende en el momento en que la paciente acuda a la consulta. Entiendo. Como te dije anteriormente, nosotras nos involucramos tanto en la familia, en el trabajo, y nuestra salud se va quedando para un momento. Exacto. Para un momento. Cuando ya nosotras vemos como que no podemos asistir nuestras parejas, no puedo asistir mi hijo, no rindo en mi trabajo, no soy, entonces ahí yo voy a mi consulta. Exacto. Y sorpresa, entonces muchas veces ahí ya es algo avanzado. Ahora, en esta mujer que por lo menos anual va a su consulta ginecológica, es mucho más fácil encontrarlo en etapa temprana, porque ya sabemos, y además de la orientación que le dé el ginecólogo, porque ya tú sabes lo que es normal y ya tú puedes diferenciar a lo que sí y a lo que no es normal. Claro. Eso ayuda bastante. ¿Y las prevenciones que se recomendarían siempre, aparte de ir anual al ginecólogo, cuáles serían otras que deberían entrar entre estos cuidados que debemos tener? Bueno, prevención como tal, hay muchos factores que influyen a tardar o a prevenir o a impedir que se desarrolle un cáncer de mama, un cáncer de ovario.
Entre esto está, por ejemplo, la paciente cuando se le hace histerectomías por alguna causa, dependiendo de la edad de la paciente, si tiene por más de 48, 50 años y ya sus ovarios no son funcionales como tal, es recomendable siempre sacar los ovarios. Sí. Si es una mujer joven donde tiene todavía función ovárica, entonces se recomienda hacer histerectomía en caso de que ésta lo necesite y sacar las trompas de falopio. Okay. También las pacientes con uso de anticonceptivos, debido a que los anticonceptivos ponen los ovarios en pausa y a estos estar en pausa se evita esa multiplicación de células que puede llegar a producir malignidad. Entonces ayudan bastante el uso de anticonceptivos. Y también la paridad, o sea, el tener hijos es algo también que ayuda. O sea que de cierta forma el anticonceptivo nos engorda y nos desayuda en algunas cosas, pero en otra es una pastillita mágica. El anticonceptivo, el pobre ha pagado muchos platos rotos. Si engordo, si estoy de mal humor, si se me cae el pelo, todo es culpa del anticonceptivo. Pero sin embargo protege algo muy peligroso. Bastante. El anticonceptivo es más lo que se escucha, los mitos que se tienen, que en realidad lo que hacen los anticonceptivos ayudan mucho a la mujer a evitar muchas enfermedades, además de un embarazo no deseado. Claro. O sea, es más la desinformación que la información real que tenemos. Creo que tenemos muchas desinformaciones entonces, muchas cosas, en verdad. Sí. Doctora, ¿los tratamientos en las diferentes etapas serían todos quirúrgicos o hay, aparte de quirúrgico, habrían otro tipo de tratamiento que quizás no sean tan invasivos? Inicio quirúrgico. Inicio quirúrgico. Inicio quirúrgico. Ya luego lo que se está en discusión, dependiendo si es por vía laparotómica, o sea, abierta, si es por laparoscopía, si se puede hacer por robótica, pero de inicio siempre va a ser cirugía. Siempre va a ser cirugía. ¿Y cuál es la calidad de vida o la recurrencia que puede haber de un cáncer de ovario luego, en una etapa inicial, de haberse retirado y decir, esta paciente está libre? Por lo regular se ven pacientes donde tienen recurrencia. Sí. Y muchas veces más agresiva. Entonces, estas se ven en aproximadamente un 65-45% de las pacientes. Y la calidad de vida no es muy buena. No. O sea que literalmente sí es un cáncer que no podemos decir que estamos libres de él. Son 5 años apenas el pronóstico de vida después que una mujer es diagnosticada con este tipo de cáncer. Wow. ¿Cuáles son las consecuencias de un descuido? Porque si bien es cierto, tenemos pacientes que se comprometen con seguir su tratamiento, hay otras que se echan al abandono y renuncian porque dicen, ya me ganó esto. Exacto. ¿Cuáles son las consecuencias de rendirse ante esta enfermedad? La muerte. Más rápida todavía. Claro, porque el cáncer de ovario es uno de los cánceres más agresivos, es la tercera causa de muerte en mujer en todo el mundo, después del cáncer de mama, y sabemos todos lo agresivo que es el cáncer de mama. Sí. Entonces, que venga siendo el tercero, es muy agresivo, muy agresivo. Doctora, ¿y cómo se maneja una paciente cuando le dan el diagnóstico de cáncer de ovario? Porque hay un factor psicológico muy importante. Y son ustedes que tienen que ir a la mano. ¿Hay un compromiso no solamente de paciente, familiar? ¿Cómo es todo esto? Bueno, nosotros nos manejamos de la siguiente manera. En la unidad donde trabajo, cuando lo detectamos nosotros los ginecólogos, que no somos oncólogos, que hacemos el diagnóstico en etapa temprana o cuando sospechamos y llevamos a la paciente a cirugía, cuando hacemos ese diagnóstico siempre es decirle a la paciente que vaya acompañada de un familiar. Le llamamos, le decimos, ven que tú tienes que venir con un familiar. Y por lo regular, cuando lo vamos a hacer, se manda a la paciente a consejería, acompañamiento psicológico, porque es algo que engloba a toda la familia, involucra a todos. Sí, claro. Entonces, el tú saber que prácticamente tienes tu sentencia de muerte. Exacto. No es muy... No hay forma de decirlo bonito. No hay forma de decirlo bonito. No Entiendo. No hay manera de tú decirle a una paciente, no te preocupes,
porque sabemos todo lo que esto conlleva. Uno no puede venderle cosas al paciente que no son la verdad. Sí. Sí, hay que decirle que todos los pasos que debe de seguir para que vaya a tener el mejor pronóstico. Sí. Y no se rinda. Sí. Esto ha sucedido en pacientes jóvenes que quizás están en etapa reproductiva, queriendo tener hijos, y de alguna forma también se ha presentado algún tipo de cáncer en alguna paciente embarazada. ¿Esto pudiera ser posible? Podemos ver en mujeres jóvenes tumoraciones benignas. Más que nada, ok. El cáncer de ovario en mujer joven en etapa reproductiva no es frecuente, no es común. Entiendo. No. Entiendo. El compromiso de los familiares, o cuál sería como la forma, el abordaje que debería tener un familiar enfrentando este tipo de situación con una familia que posiblemente sea su madre o sea su hermana. ¿Qué deberíamos hacer? Mantener ese apoyo constante, Sí. siempre estar informado, estar siempre en comunicación con el médico de cabecera de la paciente. Cualquier pregunta que tenga, cualquier duda, siempre acercarse a buscar información. Y siempre es bueno que esta persona, que es la que se va a encargar de mantener la fortaleza, vamos a decir, de la paciente afectada, también es bueno que vaya a consejería. Sí. Porque la carga que lleva, tanto sentimental como en otros sentidos, es muy alta. Entiendo. Doctora, ¿qué tan rápido hay una proliferación de un cáncer de ovario? ¿A qué me refiero? A que posiblemente yo pueda ir a la consulta, como voy cada año, todo salió bien en un año, pero resulta que en el otro año me encontraron el cáncer. ¿Qué tan rápido puede crecer? En realidad no es tan rápido así como el cáncer de mama. Entiendo. Hay pacientes que la consulta este año, perfecto, y el año que viene, sorpresa. Exacto. El cáncer de ovario en realidad no es tan rápido el desarrollo. Okay. Por eso es que siempre se encuentra ya en una etapa muy avanzada, porque la mujer al no sentirse nada, nunca se siente nada, simplemente va al ginecólogo cuando ya encuentra síntomas de dolor pélvico. Entonces no es tan rápido así el desarrollo. Sí. No es. Entiendo. Hay una enfermedad de la que se habla mucho que se relaciona con el cáncer en la mujer, que es el papiloma humano. ¿El papiloma tiene algún tipo de conexión con el cáncer de ovario o no tiene ninguno? Ninguno. El papiloma es causante del cáncer de cuello de útero en la mujer. Ajá, entiendo. Solamente de cuello de útero, no tiene que ver con lo otro. Entiendo. Doctora, sabemos que tenemos 5 años de calidad de vida de la paciente, pero también tenemos una medicina que va avanzando y está avanzando. ¿Hacia dónde hemos llegado desde un tiempo para acá que pudiera brindarse quizás mejor expectativa a los pacientes que sufren de este tipo de cáncer? Bueno, según las estadísticas, desde hace 20 años hacia acá, se ha mejorado bastante. Sí. Con el pronóstico de la paciente y con la calidad de vida y con los tratamientos que se le pueden dar a la paciente. Sí, entiendo. Pero todavía, porque influye mucho el momento en que la paciente llega a la consulta. Sí, entiendo. Con esto. Pero desde hace 20 años hacia el momento se ha avanzado bastante, las mujeres están más orientadas sobre el hecho de acudir a la consulta, sobre los síntomas de presentarse. O sea, ya el común sabe que si tengo la barriga grande llena de líquido, algo está pasando. Exacto. Eso no es normal. Sí. Si me duele mucho, voy de una vez donde mi ginecólogo, lo llamo. Sí. En realidad, eso también ha ayudado mucho. Y sí, los tratamientos están llegando a las pacientes mucho más temprano. Y también se ha avanzado bastante, no solamente en el tipo de cirugía que se le brinda a la paciente, sino también en el tipo de tratamiento como la quimioterapia, que es a base de medicamentos. Se ha avanzado bastante. Sí. Doctora, ¿cuál es la diferencia que puede tener una paciente que tenga la sintomatología de cáncer de ovario con una inflamación? Porque puede que yo tenga mucha frecuencia de sentirme inflamada y con esto lo confunda. ¿Cómo puedo diferenciar en tengo acumulación de líquido o estoy inflamada? Cuando la diferencia está en la siguiente: cuando hay un cáncer de ovario, el vientre crece. ¿Crece como si fuera un embarazo? Como si fuera un embarazo. Entiendo. Y se siente el líquido. Ok. Es la diferencia. Sí. Se siente pesadez, mucha pesadez, pues todo ese líquido pesa. Además, también hay que ver el tamaño del tumor. Entiendo. Se siente mucha pesadez,
se siente dolor lumbar. Entiendo. A diferencia de una inflamación pélvica que ocurre normal en la mujer por algún tipo de bacteria, algún tipo de microorganismo, se encuentran flujos, secreciones vaginales, que en el otro caso no es lo común. En el tumor no es común que haya secreciones. No es lo común. O sea, simple y llanamente es inflamación de la barriga. Inflamación, dolor pélvico, dolor de espalda. E incluso en algunas pacientes se puede haber también sangrado vaginal. Sangrado. Y en caso de su aspecto físico, fatiga. Sí, hay fatiga, la paciente se ve deteriorada porque además comienza a perder peso muy rápido. Y la paciente dice, pero yo no estoy llevando ningún tipo de dieta. Comienza a perder mucho peso y pierde el apetito. Entiendo. Por la sensación de llenura. Y tampoco puede haber un diagnóstico de confundirlo con un embarazo porque ya no está en edad reproductiva. No está en edad reproductiva. No hay forma de confundir. Entendido perfectamente. Bueno, doctora, lamentablemente debemos ir a la pausa. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas. Regresamos una vez más a su programa Hablemos de Salud. Doctora, volviendo a este tema tan sensible, el cáncer de ovario. Generalmente cuando una paciente ya llega, que le han detectado el cáncer de ovario, ¿cuál sería el protocolo o los pasos por los que debería pasar esta paciente? Porque sabemos que tenemos una población que puede tener mucho temor. Sí. Y es temor más a lo desconocido porque no sabe cuáles son los procedimientos que proceden y cómo sería su vida en ese momento. Si nos podía dar un pequeño resumen de cómo sería todo este proceso. El proceso va a depender mucho del tipo de cáncer y la etapa en la que se encuentra. Si se encuentra en una etapa donde el cáncer simplemente con cirugía es suficiente, donde se elimina por completo, esta paciente pues simplemente pasará a la oncología quirúrgica, donde el ginecólogo, oncólogo en este caso, y también va a consejería. Entiendo. Porque es una noticia y donde, como te dije anteriormente, abarca mucho el aspecto familiar. Claro. Entonces también ya entra también, dependiendo si esta paciente va a quimioterapia, pasa entonces a oncología clínica y a la vez va a llevar su acompañamiento también con el psicólogo. Sí. Una vez vino el director y nos habló de un acompañamiento que ustedes tienen, que es un acompañamiento con pacientes que han pasado por el mismo proceso, porque no es lo mismo tener a alguien que ha pasado por esa situación. En este tipo de ovarios, de cáncer de ovario, ¿también llevan este tipo de acompañamiento? Sí, cáncer es cáncer, sin importar dónde esté. Entiendo. Y el tener la noticia de tener la enfermedad es algo que te ataca mucho psicológicamente, que
más que en tu cuerpo, porque dependiendo de cómo tú te sientas, también va a depender el desarrollo de la enfermedad, el curso de la enfermedad, porque yo puedo darle la noticia a la paciente y mandarla a acompañamiento psicológico y mandar a la paciente con los respectivos especialistas que la deben de seguir en ese momento, pero también está en la actitud de la paciente, también está en ella qué decide hacer, porque también está en su aceptación, si decide cumplir con todos los pasos y el apoyo que tiene. Hay otras pacientes que tú le haces el diagnóstico y no la vuelves a ver jamás. ¿En serio? Tú la llamas porque tú dices, bueno, tú hablas con el oncólogo, doctor, le llegó la paciente. No, la paciente no ha llegado. Y nosotros en la unidad nos manejamos de que cuando captamos a la paciente no la dejamos libre. Siempre estamos detrás de la paciente, pendiente de ella. Pero algunas cansas hasta de llamarla y no hay forma de conseguirla. O sea que eso está también en la parte, el aspecto psicológico es muy importante cuando se recibe la noticia. El saber qué va a hacer, el tener claro la orientación de cómo hacerlo y el aceptar la enfermedad. ¿Qué tanta negación existe aquí en República Dominicana cuando nosotras recibimos ese tipo de noticias? Las mujeres dominicanas tenemos una particularidad. Nos reímos de todo. No que nos reímos de todo, sino que como que agarramos el toro por los cuernos. Eso es cierto. Luchonas. Exacto. Entonces, no nos dejamos vencer tan fácil. Gracias a Dios, aquí la negación es muy baja. Qué bueno. La mujer dominicana, cuando recibe esta noticia, además siempre cuenta con el apoyo de la familia, siempre, hasta un vecino. Exacto. Siempre está alguien ahí apoyándola. Y son mujeres que sí echan hacia adelante, cumplen con todas las etapas. Lamentablemente otras tal vez no como algunas por el aspecto económico. Y sabemos de las precariedades que pueden existir en el aspecto salud. Pero en verdad la mujer dominicana, o por lo menos latina, vamos a decirlo así, el aspecto negación es muy bajo. Y no sucede que cuando tenemos esta actitud, la calidad de vida de los 5 años se extiende un poquito más. Se puede decir que sí, porque si tú haces las cosas como van, como corresponde y tienes una calidad de vida, te sana. Y estos 5 años se extienden, pero ya eso depende de la agresividad del tumor. Ok. Doctora, la información que manejamos en nuestro país, campañas que nos hablen de cáncer de ovario, tenemos campaña de cáncer de seno en todos los lados, tenemos nuestras respectivas banderitas que nos las ponemos a cada rato, tenemos campaña de batas, gorros, de todo por todos lados, pero sin embargo, cáncer de ovario, ¿qué pasa con esto? Concientización, muy poca concientización. También va a depender mucho del ginecólogo, de qué tipo de medicina está haciendo cada ginecólogo. Entiendo. Si la paciente llega, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, a ver, hace esto, hágase aquello, hágase lo otro. O es una medicina preventiva. Sabemos que el chequeo ginecológico es cada año y sabemos que tenemos que hacer un screening detallado, ver cómo tú tuviste el año pasado, ver cómo está este año. Vamos a comparar los estudios, vamos a ver hasta si hay anemia o no hay anemia. Todos esos detalles debe de ver el ginecólogo, porque el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer. Exacto. Entonces, aparte del tipo de medicina que queremos hacer los ginecólogos, también de la sociedad se debe de concientizar. Últimamente ha mejorado muchísimo, ha bajado un 3% las muertes por cáncer de ovario en los últimos años. Dice, bueno, un 3% no es mucho, pero todo se debe también a la concientización, a la orientación que estamos haciendo los médicos. Lamentablemente, la mujer no es muy asidua a la consulta, va cuando se está muriendo. Exacto. Pero sí ya hay más orientación, sí la mujer está yendo más temprano. Estamos viendo chicas ya que van a la consulta ginecológica porque ya las madres saben que desde que les llega la menstruación ya le crean el hábito de ir a la consulta con el ginecólogo. Antes de iniciar las relaciones sexuales van a la consulta con el ginecólogo y eso se está viendo mucho últimamente. Eso ha ayudado bastante, pero campañas así como para cáncer de mama, lamentablemente, para cáncer de ovario, aquí no la tenemos.
sí se habla mucho, puede que se concientice, pero una campaña así tan fuerte como la de todo el mama. mundo sabe que octubre es el mes que se trabaja con cáncer de mama. Exactamente. Incluso hay mujeres que por el hecho de esa fecha van y se hacen sus análisis. Yo creo que los ginecólogos tienen muchísimo trabajo en ese mes. O van todas corriendo, porque Sí. es tanto lo que se habla del cáncer de mama. Que van corriendo. Que van todas a hacerse Sí. ese chequeo ya solamente por eso. Si también hiciéramos lo mismo con lo del cáncer de ovario, puede que mejore, todo Sí. mejore. Que ya el pronóstico sea tal vez un poquito más avanzado, de 5 años, o que lo que se le pueda brindar a la paciente sea mucho mejor, porque Claro. todo se encuentra en una etapa temprana. Entonces, tenemos que trabajar con eso un poco más. ¿Por qué usted cree que está sucediendo eso? ¿Será por la edad en la que ocurre, a lo mejor que se le dé menos importancia? Porque sí sabemos, lamentablemente, que cuando ya estamos llegando a una etapa de adultez envejeciente, como que hay un descuido, Sí. porque ya no servimos Exacto. a la sociedad. Lamentablemente aquí ya una mujer de 60 ya está fuera de mercado, 60, 65 años, por lo menos en lo que se refiere al Ministerio Público. Que son pocas ya las que están trabajando, muchas están jubiladas, y ya se quedan en la casa, ya, o por lo menos la mayoría no tienen el acceso económico de poder ir a pagar una consulta con el ginecólogo o su seguro social, dicen tanto el trabajo que voy a pasar que no voy. Exacto. Y puede que eso sea un factor que influya mucho el por qué se hace el diagnóstico tan tarde. Sí. Puede ser. Pues hay una parte que nos corresponde a los hijos, que es cuidar a nuestras madres. Y generalmente lo llevamos a, bueno, sufre de la presión, voy al cardiólogo. Hay como médicos de cabeza que nunca se descuidan, No, pero el ginecólogo, endocrinólogo, uno lo menciona poco, doctora. Son poco. ¿No será que también nosotros como hijos debemos involucrarnos con nuestras madres y llevarlos así de cabeza como lo hacemos también con los otros especialistas? Sí, claro que sí. Es algo que debemos de hacerlo, así como va con el endocrinólogo si mi mamá es diabética, voy con el cardiólogo si mi mamá es hipertensa. Así mismo debo de continuar con sus consultas ginecológicas, y más si mi mamá tuvo un antecedente cercano de que mi abuela, una tía, falleció por un tipo de cáncer, ya sea de mama, de cáncer de cuello de útero, de cáncer de útero, como decimos, que por el cáncer de endometrio, Sí. o cáncer de ovario. Sí. Además de que también tú puedes detectar, por ejemplo, la misma osteoporosis. Si mi mamá no es hipertensa, si mami no es diabética, ¿cómo me doy cuenta que mami tiene osteoporosis? Cuando se cae en la ducha, que se rompe la cadera. Exactamente. Entonces, todo eso debemos de involucrar a nuestros hijos. Nosotros ya que estamos en una etapa donde nos toca hacer nuestro chequeo periódico, mami, ven, vamos Sí, juntas. sí. Eso se está haciendo, Ajá. lo estamos haciendo. Sí. Se ve poco, pero lo estamos viendo en la consulta. Sí. Y yo pienso que según vaya avanzando, se vaya avanzando en lo que es la concientización, lo vamos a ir haciendo con más frecuencia. Sí. Pero sí se está viendo donde ya hijas de 40, 35 años, Sí. 50 años, van con su mamá de 70, 80 años a la consulta. Sí. Ah, mami, no te toca papá Nicolau. Perfecto, no te toca papá Nicolau. Pero hay que hacerte una mamografía, hay que hacerte una sonografía. Sí. Muchas veces las madres, por no darle dolor de cabeza a los hijos, no les dicen lo que se sienten. Ay, que no quiero cargar a mi hijo con más cosas. Muy típico esa frase. No dicen lo que se sienten. Sí. Y cuando tú vas a la casa a visitar a mami, que la ve Con la barrigota con la hinchada. barriga hinchada, que está bajando de peso, que dice que que le duele, Sí. o que está sangrando, algún tipo de... Entonces ahí tú la llevas al ginecólogo. Pero ya lamentablemente es tarde. Sí. Doctora, entonces, según lo que usted me está comentando o estamos hablando, debe haber como un cambio en cuanto a lo que es un diagnóstico preventivo en una paciente joven adulta y una paciente ya que está entrando a la etapa envejeciente, porque hay analíticas que, si bien es cierto, y análisis que no deben realizarse, hay otros que sí deben entrar, Hay otros que no que sí. estaban antes. Exacto. Entonces, entre estos están el de la osteoporosis y también el de prevención de cáncer. Cuando ya la mujer está entrando a la etapa menopáusica, Ajá.
es bueno empezar a hacer las densitometrías. Ok. Pues ahí vemos el estado de la masa ósea de la paciente. Entiendo. Si es una paciente que está en osteopenia, si está disminuyendo la masa ósea por la edad, si la paciente está avanzando a osteoporosis. Esto se debe a qué? Se debe a que en etapa menopáusica lo que hay es disminución de estrogénica. Sí, sí. Entonces, cuando esto ocurre, la masa ósea también disminuye por la captación del calcio y de ciertas vitaminas. Entonces, por eso es que ya después, bueno, estoy entrando en la paciente dice, que estoy viendo la menstruación cada 3, cada 4 meses. Sí. Ya es una etapa de transición a la menopausia. Sí. Entonces, uno quiere hacer medicina preventiva, vamos a mandarte a hacer una densitometría para ver cómo tú vas, para cuando llegue ese momento, entonces por lo menos cada 2 años, yo ir viendo cómo está tu masa ósea. ¿Qué hay osteopenia? Vamos a usar esto para que no avance a una osteoporosis, para que esa osteopenia, dependiendo en el momento que esté, regrese a una normalidad ósea. Sí, entiendo. Doctora, en aquellas pacientes que le dan terapias hormonales para alargarle un poquito más esta etapa de la menopausia, como quiera, aunque se le dé esta terapia para alargarla, ¿deben realizarse las analíticas de prevención para cáncer de ovario? Sí, toda paciente, sin importar el tipo de terapia que esté haciendo, todas se le debe de hacer lo mismo, porque andamos de algo en específico. No podemos descartar ninguna. Entiendo. Hay que tratarla en ese momento a todas iguales. O sea que, como quien dice, el factor número 1 siempre va a ser la edad. Ya llegaste a una edad donde debes cuidarte de este tipo de cáncer. Exacto. Siempre hay que tener un esquema. La paciente en edad reproductiva, una paciente que me llega de 21 años hasta que está a los 46 años más o menos, de los 21 hasta los 40 yo tengo una forma de tratar a mis pacientes. Exacto. De los 40 hasta los 60 otra. Y así, porque hay cosas que se ven en cada edad de la mujer. Entiendo. Y es algo que siempre debo tener pendiente. Se ve desde la carencia y desde lo que está llegando nuevo, me imagino. Exacto. Entiendo. Doctora, ¿qué tanto influye un trabajo multidisciplinario en el diagnóstico y en el plan de tratamiento de una paciente de cáncer? Porque puede suceder que mi ginecólogo esté en un lado, mi oncólogo esté en el otro, a lo mejor no haya comunicación. Y me imagino que esto tiene que ser sumamente importante. Muy importante. Sí. Muy importante. Se deben de trabajar de forma multidisciplinaria. El ginecólogo-oncólogo, que es quien va a hacer la parte quirúrgica y el diagnóstico de la paciente, o bien el diagnóstico lo hace un ginecólogo que no es oncólogo, deriva a la paciente a un oncólogo quirúrgico, en este caso, ya sea ginecólogo o cirujano. Entiendo. Entonces, la paciente puede que pase o no también a oncología clínica, que es donde está el manejo de las quimioterapias, y también pase también a un acompañamiento nutricional, porque sabemos que es una paciente que necesita un tipo de nutrición en específica, pase el acompañamiento psicológico. Lo ideal sería que en un solo lugar, en una sola institución, la paciente pudiera hacer todo eso. Entiendo. Y es lo que se está trabajando, tanto a nivel privado como a nivel público. En realidad es lo que se está trabajando. Acomodarla. Y que la paciente no se escape de ninguno de esos chequeos. Entiendo. Y no solamente en la parte privada, en la parte pública, aunque yo no trabaje en esa parte pública, en ese sector, pero sí tengo conocimiento de que sí, es un poco más difícil. Es un poco más difícil, pues imagino que la demanda es más. Pues la demanda es mucho más. Exacto. Pero es lo que se le quiere brindar a la paciente. Nosotros en Sedima contamos con todos los aspectos cubiertos, donde le podemos brindar a la paciente cada especialidad que necesite. Si hay una comunicación de cada uno de los especialistas para el manejo directo de la paciente. Entiendo. Un cuidado personal con la paciente. Doctora, yo me imagino que esta pregunta que le voy a hacer es un poquito difícil, pero es necesaria. ¿Qué tan costoso o qué tan sacrificado económicamente es un cáncer de ovario para la familia? Se lo pregunto, porque siempre esperamos que nos den el palo. Pero si usted le dice que el palo sale muy caro, la prevención la van a pensar más. Por eso se lo pregunto. Cifra exacta no tengo ninguna que darte. Sí. Pero sí es muy costoso. Sí. Es muy costoso porque incluso hasta el hábito alimenticio de la paciente debe de cambiar. Sí.
Una paciente que sea diagnosticada de cáncer de ovario o cualquier otro tipo de cáncer, los alimentos a consumir no pueden ser los alimentos que común y corriente cualquier persona pueda consumir. Entiendo. Ya por ahí. ¿Y cuáles son estos alimentos que debe consumir una paciente con cáncer? Los alimentos que debe consumir un paciente diagnosticado con cáncer, todo primero debe ser algo fresco, algo recientemente hecho y ahí mismo consumido. Sí. Todo debe ser de primera calidad, preferiblemente. Sí. Todo debe ser primera. Y aparte de eso, acompañado de ciertas vitaminas que también y proteínas que se le pone a la paciente. Medicamentos que también se deben de usar, que son muy costosos. Sí. Las terapias, que también son alrededor de 4 o 6 terapias, que son ciclos. Cada ciclo tiene una cantidad específica de terapias. Entiendo. O sea, es costoso. En cáncer es costoso, sin importar el órgano afectado. Exacto. Doctora, durante todo este proceso de cirugía, ya vamos a pasar quizás a la quimioterapia y todo lo demás. Me imagino que hay cosas que una paciente puede y no puede hacer durante todo este proceso. Generalmente queremos llevar una vida normal para no sentirnos que nos está arropando la enfermedad. ¿Cuáles serían estas cosas que pudiéramos continuar haciendo y cuáles quedan rotundamente prohibidas? Bueno, en el caso del cáncer de ovario, por el tipo de cáncer que es, la paciente por lo regular no puede llevar una vida totalmente normal. Primero ya por la edad de la paciente, por la etapa en la que se encuentra, que se hace el diagnóstico, y si en caso de hacerse en un tipo de mujer que aún esté activa laboralmente, el hecho de volver cuando más está en quimioterapia, son medicamentos que afectan mucho, la paciente no puede llevar una vida cotidiana como la llevaba antes. Eso cambia. Sí. Y hay que estar preparado para los cambios. Para esos cambios, sí. Doctora, ¿por qué la quimioterapia es tan... es como dura el tratamiento? ¿Por qué afecta tanto físicamente? La quimioterapia se basa en ciertos cócteles. Entiendo. De medicamentos específicos. Y se trata de atacar el sistema inmunitario porque es el que está afectado. Entonces, en ese ataque no hay discriminación de células buenas y células malas. Entiendo. Se atacan todas. Sí. Y bien sabemos que hasta con una gripe normal que tenemos, nosotros llamamos al trabajo, no puedo ir, no me puedo levantar. Exacto. Por una gripe. Sí. Ahora más cuando tu sistema inmunológico está afectado completamente, entonces se ve el cambio del ánimo del paciente afectado. Sí, entiendo. Doctora, ¿cómo allá en Sedima manejan este acceso o esta información para la población que ustedes tienen para que tengan conocimiento del cáncer de ovario en las mujeres? Sedimat, por el parte de lo que es publicidad, siempre hace campañas. Sí. Dependiendo, bueno, en este caso, el mes de cáncer de ovario, se hacen campañas de concientización. Sí. También se hace mucha campaña, mucha publicidad sobre el chequeo ginecológico temprano, preventivo, para evitar tanto llegar a un diagnóstico tardío, ya sea de cáncer de ovario, cáncer de mama o cualquier otra enfermedad de las que nosotros manejamos. Se podría decir que Sedimat ha tomado muy en serio el tema concientizar la población. Sí, y sobre todo me imagino que la prevención. Sí, claro. Su consejo para la población que le está mirando ahora, las mujeres, en cuanto a la prevención del cáncer de ovario, lo que usted le diría en este momento, porque, vuelvo y repito, mucha información de cáncer de mama, poca de cáncer de ovario, que si ahora que tiene la pantalla al frente pudiera decirle. Yo siempre le digo a mis pacientes, pacientes que cuando llegan a la consulta veo en el historial, pero tú tenías 2 años que no venía, 3 años, le hago, ay doctora, que mi mamá, que mi papá, que mis hijos, mi esposo, que el trabajo. Sí. Entonces yo le digo, si tú no estás en condiciones óptimas, ¿tú crees que todas esas personas que dependen de ti lo van a estar? Exactamente. Entonces, es lo primero que debemos de hacer, pensar en nuestro bienestar, no es ser egoísta, pero yo entiendo que si yo no tengo amor propio, pues no, lamentablemente no voy a poder dar. Sí. Entonces, siempre tener en su calendario, eso es como todos los domingos voy al salón, me hago las uñas, me hago el pelo, bueno, todos los años, tal fecha, yo voy a mi ginecólogo. Sí.
Si tengo dolor de pelvis, no me tomo la pastillita que me dijo la vecina, la amiga del trabajo. Yo voy o llamo a mi ginecólogo. Entonces, cualquier síntoma que tú te sientas, no te tome el tececito. Usted acaba de dar en un punto que nunca se me queda. El tabú, siempre pregunta tabú. Estos anuncios que encontramos a veces en las esquinas, que dicen el pote de tal cosa para para curarlo del cáncer de ovario. ¿Qué tanto cura el pote de no sé qué? Ese cáncer de ovario. Nada. Se está bebiendo un jugo de nada. No cura nada, lamentablemente. No cura nada. Pero la población que en este aspecto estamos hablando es a esas abuelitas que quizás no hablan. ¿Qué usted le diría en este momento para que se cuiden? Que vayan a la consulta, que se acerquen al familiar al cual le tengan más confianza, es un hijo, un nieto. Sí. Que le digan cómo se sientan, que le digan. Las abuelitas representan algo muy importante para nosotros. Siempre como esa persona que tú ves como y la quiere poseer y no quieres como que nunca se te vaya. Exactamente. Entonces, necesitamos nosotros también como familiares pensar, mamá, pero sí, pero venga, vamos a hacerle un chequeo en el ginecólogo. Sí. Nosotras después de cierta edad no nos gusta que no estén poniendo la mano. Eso es cierto. Que no estén poniendo la mano, como que siempre dicen, yo no vuelvo al ginecólogo, que no me ponen la mano, por ahí que no quiero. Pero es algo que debemos de hacer. Sí. Es algo que debemos de hacer. Y hay que estar pendiente en la salud de la mujer en todas las etapas, sin importar que tenga 65, 70 años, porque cada una trae su consecuencia. Entiendo. Doctora, si alguien desea contactarla ahora de los televidentes, ¿dónde pudiera ir o dónde pudiera hacer una cita con usted? Estoy en Sedimar, en los horarios de lunes a jueves, a partir de las 4 de la tarde, en horario hasta de 4 a 7 de la noche. Sí, si tiene alguna red social, que eso es lo que está ahora. Claro, mi red social, doctora Michelle González. Sí. Ahí me encuentran. Bueno, doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla. Y mire que a pesar de ser un tema difícil, se ha sobrellevado. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y se despide hasta un próximo encuentro la doctora Jessica Álvarez. Thank you.